estamos culminando ya la serie Elementos Esenciales. Esta serie de elementos esenciales está basado en una porción de las Escrituras desde el capítulo 13 de Juan hasta el capítulo 17. El capítulo 17 definitivamente no lo estamos tomando. Es una sola oración que Jesús hace cuando después de este diálogo, después de esta conversación que tiene con sus discípulos, las instrucciones que le da, Jesús ora a su Padre y esto se conoce como la oración sacerdotal. No he tomado esto porque la serie se nos hace muy grande y máximo las series que tenemos son de 5 semanas. Lo que voy a hacer es cuando vuelva a una nueva serie, vamos a tomar Juan 17 y vamos a analizar a través de los domingos que concierne esta serie, vamos a analizar la enseñanza que Jesús nos trae, no solo las peticiones y el deseo que tiene por sus discípulos, sino también por los que iban a nacer por la predicación de sus discípulos, o sea, las generaciones que ahora aquí estamos adorando al Señor. Pero lo que estamos haciendo en esta mañana es finalmente culminar la serie revelando también el cuarto elemento que se nos muestra aquí, docilidad. Y cuando hablamos de docilidad no necesariamente estamos hablando de una figura en la que somos tan mansos de tal forma que no usamos la mente y no usamos el corazón. Pero volvamos a lo nuestro. Versículo 5 dice: pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. En medio de la situación reinante que está ocurriendo, Judas acaba de salir a entregar a su maestro. Ha confabulado ya en el precio y el momento y la manera en cómo va a entregar a su maestro. Sabe de los vaivenes de su maestro y él acaba de salir y Jesús está con un grupo reducido. Estando dándole las últimas instrucciones, ha cesado todo tipo de enseñanza con el pueblo, ha cesado todo tipo de enseñanza con aquellos que le han estado siguiendo por multitudes y se han beneficiado de él, y ahora está reducido con un pequeño grupo en un aposento. Este aposento alto, como se le conoce, probablemente es el mismo aposento donde estaban reunidos más adelante, estarán reunidos más adelante 120 personas, incluyendo la madre de Jesús, María. Se nos muestra que en este aposento, cuando desciende el Espíritu Santo, aquí María va a terminar recibiendo el Espíritu Santo y va a dejar de estar pensando que su hijo estaba loco o estaba fuera de sí, y va a terminar, se nos muestra en el libro de los Hechos, arrodillada, adorando y orando a su hijo. Al contrario de lo que nos presentan en la religión tradicional del Perú, donde María tiene la batuta y su hijo tiene que obedecerle. Eso no existe en las Escrituras. Lo que existe en las Escrituras es que María termina convenciéndose y termina reconociendo a su hijo, a Jesús, como el Salvador del mundo. Pero lo que vamos viendo aquí es que nos revela elementos maravillosos, elementos importantes que no tienen que ser ignorados, porque se vienen tiempos de aflicción. Se vienen momentos de aflicción que están en este momento ahí todavía con su maestro, pero van a pasar algunas horas más, su maestro será entregado, su maestro será apresado, y la fe que ellos tienen, la convicción que los ha manejado por mucho tiempo, va a empezar a perecer y hasta va a desaparecer, y todos van a ser dispersos.
Allí van a quedar en el olvido las palabras de Pedro cuando Jesús le dice: Satanás ha pedido a los discípulos para zarandearlos como trigo. Y van a quedar en el olvido las palabras de autosuficiencia de Pedro, que dice: aunque todos estos se escandalicen de ti, yo contigo me voy hasta la muerte. Cuando se va a probar estas palabras en el momento real, se va a dar cuenta que le falta todavía muchísimo a Pedro. Tienen fe en su maestro, le creen a su maestro, pero todavía su fe no ha sido perfeccionada. La fe que ellos tienen todavía va a tener que ser cernida, va a tener que ser moldeada, va a tener que pasar ciertos acontecimientos en su vida, no solo para hacerles ver que pueden fracasar, sino para entender la verdad y crecer con los acontecimientos que van a venir después. Porque se viene un nuevo conocimiento. Ellos no pueden todavía comprender muchas cosas porque aún todavía les falta cierto grado de conocimiento. En medio del diálogo definitivamente hay angustia. Cuando uno mire desde el capítulo 12, aquí en el Evangelio de Juan, se va a dar cuenta que Jesús está terminando ya su ministerio con la gente y se acerca a unos griegos. Los griegos piden conversar con el maestro, buscan a Felipe, que tiene un nombre griego, y están buscando un nexo y una comunicación, un puente para que los comunique con su maestro. Y cuando Jesús se entera de que los griegos lo están buscando, él empieza a angustiarse. Y él empieza a decir una palabra muy interesante: mi alma está angustiada, teterekai se llama. La mejor traducción sería: mi alma está horrorizada. Él también empieza a angustiarse. Se empieza a angustiar porque ahora entiende, ante esta señal de que lo están buscando los gentiles, porque recuerde, Jesús no vino por los gentiles, Jesús vino a las ovejas de Israel. Y ahora que lo están buscando los gentiles, Jesús empieza a asustarse, empieza a angustiarse, pero vence. Entra una tentación que lo puede llevar a la incredulidad. Entra un momento tenso de tal forma que dice: mi alma está horrorizada. Sabe que viene la cruz, sabe que vienen momentos tensos para no solo su mente, su corazón, sino su propio cuerpo. Pero vence y él dice: ¿y qué diré a esto? Padre, sálvame de esta hora. No, dice, si para esto he venido. Más bien, Padre, glorifica tu nombre. Vence. Pero otro grupo también está allí compungido, asustado. Sin embargo, esta angustia, este dolor, estas preguntas que está teniendo no lo están acercando hacia la fe, sino lo están alejando de la fe. Y su fe va a fracasar en pocas horas. Y el maestro les revela los elementos necesarios para poder sobrevivir en tiempos de tensión, en tiempos de persecución, en tiempos difíciles. Y es interesante cuando uno puede ver esta realidad. Mire el versículo 1 del capítulo 16. Estas cosas os he hablado, dice, para que no tengáis tropiezo. Y mira lo que les dice: os expulsarán de la sinagoga. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto, dice, porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Nota el versículo 2 donde habla un tipo de persecución que sus discípulos van a pasar. Y es más, no solamente los van a expulsar, los van a sacar de la sinagoga. Ya no te quiero ver acá, ya no eres apto para entrar acá, sino que también promete que cualquiera que les mate a ustedes va a pensar que estará haciendo un servicio a Dios. Y si usted mira más adelante, el apóstol Pablo era una de las personas que fue el testigo y acogió la ropa y estaba viendo cómo mataban a Esteban. Furioso para perseguir estos herejes que están hablando tonterías de un Mesías muerto, se va con cartas hacia Damasco para traer de ahí gente, y se encuentra con la luz, se encuentra con Jesús en un resplandor, y cae, se rinde y se convierte. Pero él estaba pensando en su cabeza, no que está peleando con siervos de Dios, sino que está haciéndole un favor a Dios, que está siendo celoso de Dios. Y Jesús se los predice y le dice: para que cuando suceda no vayan a tropezar. Y estas son algunas de las verdades que Dios pone y nos enseña. Hace meses atrás, cuando estábamos reunidos el grupo pastoral, Dios había enseñado aparte de este tema ya.
y empezó a confirmar a través de otro siervo de la iglesia. Lo compartimos, lo hablamos y lo vimos como una realidad de que Dios nos estaba guiando. Se vienen tiempos difíciles para la iglesia. Se vienen momentos que probablemente usted no las está meditando si es que aprende a mirar la historia por puchos o por islas. Pero si aprende a mirar la historia de una manera tal como se va desarrollando, se va a dar cuenta que los acontecimientos nos están guiando a un desenlace. Los acontecimientos mundiales que están sucediendo no solo en Latinoamérica, sino en diferentes partes del mundo, no tiene que ver con políticas aisladas. Se nos hace pensar que son políticas aisladas, pero tiene que ver con una sola agenda. Para poder derrotar a Trump, una de las cosas que hacía Donald Trump era entorpecer justamente este tipo de agenda. Y cada 4 años que Trump se detenía en el gobierno, 10 años truncaba esta agenda mundial. Hace poco acaban de ver que este doctor Fauci, que todo el mundo le creía, estaba más metido con los chinos de lo que pensaban. Que es parte de todas las pruebas del coronavirus. Y es un encargo aún de un grupo de gente para generar guerra bacteriológica. ¿Y qué nos siguen vendiendo? ¿Qué nos siguen enseñando? Es más, lo que ahora ha dicho el doctor Ugarte, que el coronavirus se contagia por telepatía. Porque ya no tienen que estar los dos presentes, dice. Ni siquiera tienen que estar dos presentes para contagiarse. ¿Qué tal estupidez? Pero hay cristianos que le van a creer. Hay cristianos que le van a creer. ¿Dónde has visto que eso suceda? Por eso un hombre dice, apaguen la tele, prendan su cerebro. Porque esa es una verdad. Van engañando, van confabulando, van guiándonos, van enseñándonos y nos hacen escuchar las cosas que ellos quieren que escuchemos. Y todo esto se dirige a un desenlace final. Todo esto se dirige a un acontecimiento donde un neocomunista va a gobernar la tierra. Y por eso necesitas de bonos. Por eso es que el gobierno tiene que entrar en deudas. No son los pobres, es quebrar las economías de los países para que todos dependan de un solo gobierno. A veces se disfraza esto con muchas cosas, pero entiende esta verdad. Los acontecimientos que nos están moviendo en este momento definitivamente nos están acercando a un desenlace terrible, donde la iglesia será uno de los pilares que va a tener que sucederle situaciones para que despierte. Y sabe, tal vez deberíamos alegrarnos porque estos acontecimientos nos están acercando al momento de irnos a casa. ¿Amén o no? ¿Cuántos se quieren ir a casa? No estoy hablando de acá en Puente Piedra, estoy hablando de la casa que hablamos en el tercer elemento. Irnos a casa. Estos acontecimientos nos hablan de algunas verdades que van a suceder y que ya están sucediendo y que tenemos que entender claramente para que podamos sobrevivir ante las situaciones que van a pasar. Jesús les está diciendo todo esto en un contexto de aflicción, porque se viene aflicción. Hermanos míos, Jesús les dice en el versículo 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Ellos todavía tenían muchas cosas que aprender, pero no estaban preparados para poder entender claramente todo lo que venía. Ellos no estaban preparados para entender claramente los acontecimientos que iban a suceder, sino al contrario, iban a zozobrar. Si en este momento Jesús les va a enseñar algo, esto simplemente los va a atropellar en su mente, en su corazón, y peor, los va a hundir. Y les dice el versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir.
Se nos muestra claramente que Jesús aún tiene mucho que decirles, pero no está tomando esta oportunidad para enseñarlos. La razón es que todavía ellos no podían sobrellevar verdades. Estaban parcialmente abrumados por la noticia de que su maestro se iba a ir, de que su maestro los iba a dejar y que a donde él iba a ir ellos no podían venir, pero que más tarde se iban a encontrar con él. Total, esto los estaba abrumando. Estaban avergonzados, habían fracasado en una prueba anterior porque venían discutiendo quién iba a ser el mayor entre ellos. No entendían claramente lo que él les estaba hablando en su mente, en su corazón. Todo lo entendían de manera literal y no podemos culparlos. Desde acá nosotros, teniendo al Espíritu Santo y mirando hacia allá, podemos decir: carambas, qué hombres faltos de fe, carambas, qué burros, cómo no entienden cosas tan elementales. Ellos no tenían al Consolador en su vida. Ellos no tenían al Espíritu Santo en su corazón como tenemos el gran privilegio nosotros. Si usted no le cree a Dios, eso ya no es por el Espíritu Santo. Si usted no puede ir con Dios a su paso, eso no tiene nada que ver con lo que sucedió con los discípulos. Ahora nosotros tenemos otro tipo de privilegio. Pero ¿sabe? La razón más importante de por qué ellos no podían entender una nueva enseñanza o no podían recibir una nueva revelación era porque necesitaban suceder algunos acontecimientos en el calendario de Dios. La mente y su corazón no iban a la par de lo que tenía que suceder todavía con Dios. Y en el calendario de Dios tenían que suceder algunos acontecimientos especiales, trascendentales, que iban a cambiar el rumbo de todo lo que ellos entendían. Tenía que venir la cruz, tenía que venir la resurrección y tenía que venir la ascensión del Señor al cielo. Sin esto ellos no podían comprenderlo todo. Y este conocimiento todavía no había sucedido, y en el calendario de Dios esto todavía no estaba hecho, y ellos no iban a poder entender nada acerca de lo que se les estaba dando, porque los judíos, y este era el problema constante que tenía con Jesús, es que entendían ellos de manera literal las cosas. Es más, cuando uno mira, la gran mayoría de los judíos, incluyendo los discípulos de Jesús, esperaban a un Mesías que era libertador político y libertador militar. Ellos no estaban esperando a un Mesías y no entendían a un Mesías que venía a morir por los pecados. Ellos esperaban a alguien que iba a expulsar a los romanos que tanto odiaban, que se habían agarrado sus tierras, que estaban cobrándoles impuestos carísimos y que los estaban agobiando con un montón de leyes. Ellos estaban esperando que Jesús restaurara la nación de Israel tal como en la grandeza que tuvieron con el rey David, en su apogeo. Esperaban eso. Ellos estaban esperando oro, justicia y bienestar. Y esto era parte de su saludo, Shalom. Shalom tiene que ver con la ausencia de conflictos. Shalom tiene que ver con la prosperidad de la tierra. Shalom tiene que ver con la bendición que Dios derrama en las relaciones. Shalom tiene que ver con la prosperidad económica. Y esto era aún parte de sus propios saludos. Jesús que ellos estaban teniendo, el Mesías que ellos estaban teniendo, no era nada de lo que ellos estaban esperando. Y esta es la realidad de por qué no le podían comprender. Por ejemplo, cuando Jesús de pronto está mostrándoles las escrituras, ellos no están entendiendo esto. Ellos no comprendían estas cosas y a veces hasta se avergonzaban de decirle: ¿cómo es eso de que tú vas a morir? En una oportunidad, cuando ya resucita, Jesús viene a ellos, se presenta y cuando ellos llegan al sepulcro, no entienden, no se acuerdan que Jesús les había dicho que iba a resucitar. Y una de las cosas más anecdóticas aquí en las escrituras es que ya cuando Jesús se ha resucitado, ya Jesús les ha dado instrucciones, lo han visto, han metido su dedo en el hueco de su mano, lo han visto comiendo y Jesús los saca fuera de Jerusalén y los lleva para poder darle las últimas instrucciones y está por irse al cielo. Le dice: Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? No habían entendido nada. ¿En qué momento empezamos con la revolución? ¿En qué momento hay oro en el bolsillo? ¿En qué momento empezamos a tener plata? ¿En qué momento derrotamos a los romanos? ¡Ya te vas! Y esta es la gran realidad de por qué ellos todavía necesitaban entender a un guía, necesitaban recibir la presencia del segundo maestro, del Consolador, al que se le conoce como el Paracletos, al que su gloria y su honra es exaltar a Jesús.
La honra y la gloria de Jesús es exaltar a su Padre. Y la gloria y la honra del Padre es exaltar a su Hijo. Escúchenme. Yo en Él me complazco. A Él oigan, lo dice. Y el Espíritu Santo exalta a Cristo. Y Cristo exalta a su Padre. Ninguno de ellos busca gloria para sí. Cada uno del otro busca la gloria del otro. Y cuando miramos esta gran realidad, ellos carecían de ese poder para captar y para vivir las implicancias que tiene esta revelación. Este elemento que nosotros estamos escuchando el día de hoy tiene que ver, por tanto, con una persona y la docilidad que debemos tener para que nos guiemos por esta persona. A veces hay una mala confusión de esta persona. Francis Chan, el autor del Loco Amor, escribe un libro muy delicioso también que se llama El Dios Olvidado. Si tiene oportunidad de comprarlo, cómprelo. Y ahí él habla acerca de la sobredimensión que se le ha dado al Espíritu Santo. Personas que le hablan, personas que le ordenan, personas que decretan, personas que le atribuyen a él un sueño y que le dicen cosas. Hay una sobredimensión de un poder que les hace balbucear, que les hace temblar, que les hace vomitar. Hay una sobredimensión de su persona. Pero también está la otra cara de la moneda, y por eso le dice el Dios olvidado. Porque muchos lo han dejado y muchos ni siquiera se dejan persuadir. Su carne los guía, su experiencia los guía, su entendimiento de cómo es la vida para ellos los guía. Pero no lo que dice la Escritura y lo que Él dice cuando tú lees, amén, yo lo inspiré. Es difícil poder escuchar a la voz del Espíritu Santo, ser guiados por la presencia de Él, si lo que en nosotros hay en nuestro corazón es ignorancia de qué dice Dios. Es difícil que un corazón no humilde, que un corazón poco confiado en Dios, que un corazón que no dependa, interrelacione con su Señor, se deje guiar y sea dócil a la presencia de Dios. Y es por eso que este cuarto elemento tiene que ver con la docilidad, la persuasión que el Espíritu Santo hará a través de las Escrituras para todos aquellos que buscan ir con la voluntad del Señor. Y sabe, se le muestra, se les dice y se les promete algunas verdades que iba a venir. Jesús ya les venía hablando. En el capítulo 14, versículo 16, Jesús les habla de les dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ojo, es las arras de nuestra salvación. Con Él nos vamos a presentar sellados para recibir la herencia. Versículo 17, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero, dice acá, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Quiero que se fije esa última frase, porque mora con vosotros y estará en vosotros. La presencia del Espíritu Santo estaba en la vida de Jesús. Y aquí puede aplicarse mora con vosotros. Está entre ustedes. Me estoy moviendo guiado por la presencia del Espíritu Santo. Pero, dice, también va a estar en ustedes. No solamente entre ustedes, sino dentro de ustedes. Ellos aún no están entendiendo por eso esta verdad. Y por eso cuando el Espíritu Santo venga a sus vidas, mucho de lo que ellos eran ha cambiado. Lea las cartas de Pedro. Lea las cartas de Pablo. Lea las cartas de cuando Pablo habla de la tolerancia, del amor, del perdón, de la benignidad. ¿Qué? ¿Ese es el Pablo que iba a apedrear? ¿Ese es el Pablo que estaba cogiendo las ropas cuando le mandaban rocazos en la cabeza a Esteban? ¿Es el mismo Pablo? ¿Es el mismo Pablo? ¿Es el mismo Raúl? ¿Es el mismo Sergio? ¿Es la misma Carmen? ¿La misma María? Cuando preso de sus pasiones, preso de sus apetitos, de sus preferencias, vivía la vida como una persona que no tiene ni siquiera un dueño. ¿Es la misma persona? No. Dios ha ido haciendo su obra en nuestros corazones y ha ido cambiando cada vez más y transformando nuestros corazones al carácter de su Hijo. Pero esto es lo que Él les está hablando. No los voy a dejar huérfanos, dice el versículo 18. Yo no los voy a dejar huérfanos. Yo voy a volver a ustedes.
Yo voy a volver a ustedes. Lastimosamente en la iglesia muchas veces lo ignoramos, porque el que nosotros aceptamos en nuestra vida, al que nosotros pedimos que venga y selle nuestro corazón, no es Jesús, es al Espíritu Santo. Y el que nos instruye, y el que nos convence, y el que nos enseña, y el que afianza la enseñanza y transforma nuestro carácter es Él. Pero su gloria no es que tú lo exaltes. La gloria del Espíritu Santo es exaltar al Cristo vivo. Amén. Y la iglesia entiende esto. La iglesia exalta a Jesús, porque cuando tú mires acá en esta enseñanza, desde el capítulo 13 hasta el 17, toda esta enseñanza y todos estos elementos esenciales gira sobre una persona, y esa persona es Cristo. Y tú tienes que confiar, y tú tienes que ser humilde, imítalo a Él, manso y humilde de corazón, y tienes que ser confiado, y tienes que ponerte la fe como Él ponía en su Padre. Sabía que su Padre nunca lo ha dejado solo, que su Padre se complacía en Él, dependía de su Padre. Yo no hago las cosas por mí mismo, sino lo que veo hacer al Padre, esto hago, decía. Y vemos la docilidad que Él tenía también para con su Padre, cuando le dice: Padre, por favor, quita de mí esta copa. Más adelante en el relato, y Él mismo dirá: no, Padre, no se haga según lo que yo quiero, sino hágase tu voluntad. Dócil a su voluntad, dócil a sus planes, y no dócil a su orgullo o a su propia concepción de la vida. Dócil. Se trata de Él. Y se nos enseña los elementos esenciales que guiaron su propia vida, que guiaron su ministerio, que guiaron sus relaciones, que guiaron todo lo que Él hizo cuando estaba entre nosotros. Así que cuando uno mira esta gran realidad, le convenía a los discípulos, volvamos al capítulo 16, le convenía a los discípulos que Jesús se fuera. Versículo 12 del capítulo 16 dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El ministerio, la presencia del Espíritu en nosotros, del Consolador. La mejor traducción de la palabra paracletos, el Consolador, es uno al lado para sostener. No es uno al lado para instruir, sino uno al lado para sostenerte. Y esa es la traducción del paracletos, del Consolador. Es el segundo Consolador, o yo diría hasta el tercero, porque el Padre de consolación consuela. El Hijo consuela y el Espíritu Santo consuela. Es un Dios de consolación. Amén. Y aquí viene este Dios frente a la adversidad del mundo, de la aflicción. Y si no vamos a ser dóciles a su persuasión, a su guía, vas a tener que enfrentarte en tus propias fuerzas y en tu propia carne. Inténtalo de nuevo. ¿Qué tal te fue en la última aventura? ¿Qué tal te fue en tu última aventura cuando procediste a hacerlo a tu manera? Cuéntanos. ¿Fue bueno? No es bueno. ¿Está bueno para una anécdota? Ni siquiera está para reírse. Fracasamos. No podemos prescindir de ese Dios, de esa verdad y de esos elementos en nuestra vida frente a un mundo de aflicción. En el mundo tendréis aflicción, dice. Pero confía, yo he vencido al mundo. Acabo de decirlo hace un momento. Humildad, dependencia, confianza, docilidad. Son elementos que guiaron a Jesús para depender y relacionarse con su Padre. ¿Sabe? Por tanto, la partida del Hijo les convenía, pero el único camino por el que el Hijo tenía que ir era el camino de la cruz. Y solo así el Consolador podía aplicar los méritos del Hijo sobre las personas a las que Él iba a tomar. ¿Sabe? A veces por eso una de las cosas que no entendemos claramente es la presencia del Espíritu Santo obrando a través de la iglesia. Si usted mira el versículo 12, se nos habla, al menos solo en este contexto, se nos habla de dos funciones claras que Él hace entre nosotros. Dice: Él os guiará a toda la verdad. Y dice la última parte: y os hará saber las cosas que habrán de venir.
La palabra guiar tiene que ver con sostener, enseñar, revelar, pero no revela de manera general. La palabra que está escogida aquí en las Escrituras de guiar tiene que ver con revelación gradual. Conforme nuestro carácter se desarrolla, Dios abre. Conforme nuestro corazón avanza en humildad, Dios va abriendo el camino. Porque mucho conocimiento con un mal corazón, yo creo que termina en maldición. Mucho conocimiento con un hombre o una mujer sin el carácter formado, termina destruyendo a esa misma persona. A veces eso le pasa a los seminaristas. Esa es una de las problemáticas de los seminaristas a veces. Tienen bastante conocimiento que ahora le dan sus maestros. Y llegan a sus iglesias y dicen, este compadre no sabe nada. Ahora han aprendido a manejar las escrituras y ya empiezan a evaluar a su pastor. Que tiene nada el pastor. ¿Por qué? Porque tienen conocimiento sin carácter. Y esa es una de las realidades que pueden terminar destruyendo. Y esto es lo que nos muestra aquí Jesús. Y estas verdades que se nos enseñan es que nos va a guiar y va a ir abriendo la vida, va a ir abriendo la persona, la revelación del Cristo conforme nuestro corazón y nuestro carácter se va formando. Y vamos a ir conociendo a ese Jesús que solamente en un principio lo conocíamos como el que murió en la cruz y como el que nos salvó de nuestros pecados. Y vamos a ir entendiendo que el universo se sostiene por Él. Y vamos a ir entendiendo que Él es mucho más complejo y es más profundo que solamente el Señor que vino a pagar por nuestros pecados. Y conforme nuestra vida va entendiendo en los terrenos de la angustia, en los terrenos de la algarabía, en los terrenos de la felicidad, en los terrenos de la abundancia, en los terrenos de la escasez, en todo estamos y vamos a ser enseñados. Y el Espíritu Santo irá abriendo cada vez más una mayor revelación de la persona, del cual nosotros tenemos que ir entendiendo. ¿Sabe, hermano mío? Esta es una de las razones por las que el mundo muchas veces no puede entender al Señor. Y pueden llegar hasta la violencia, como hablamos hace un momento del apóstol Pablo. Hay una palabra bien interesante, que es la misma palabra que también se aplica a nosotros. En el versículo, dice en el versículo 2 del capítulo 16, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Mira lo que Jesús habla de ellos. No dice, esos desgraciados, no les hagas caso, no les tengas miedo. Mira lo que dice el versículo 3. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. La palabra conocen podría pasar desapercibida si no analizamos exactamente qué está diciendo. Esta palabra conocer es la misma palabra que Génesis habla cuando Adán tomó a su mujer sexualmente. Es la misma palabra pero en el idioma griego, donde Adán, después de prorrumpir, hueso de mis huesos, carne de mi carne, y conoció a Adán a su mujer. Es la misma palabra de intimidad, de cercanía, de conocimiento relacional. Es la misma palabra que dice Jesús, los incrédulos no me conocen, no conocen al Padre. Es la misma palabra cuando Jesús enseña acerca de los falsos maestros que dice, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hemos echado demonios. Y Jesús le va a decir, apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. La misma palabra conocer habla de relación, habla de cercanía, habla de intimidad. Y esto es lo que los creyentes o los no creyentes no tienen. Y cuando miras a los creyentes, pero ustedes lo conocen, dice, ustedes lo conocen y va a estar entre ustedes. Esa intimidad se supone, y aquí hablo en el terreno de la suposición, esa intimidad nosotros la gozamos día a día. Amén. Amén. Y digo se supone porque todos debemos ir de esa misma mano, confiando, con un corazón humilde, dependiendo y siendo dóciles a su guía.
Hermanos míos, es aquí donde vamos a tener que finalmente entender que el Espíritu Santo hará una obra entre ellos. ¿Y a través de quién lo hace? ¿A través de sueños, revelaciones, milagros? La obra la hace a través de la iglesia. Y a través de la iglesia, dice el capítulo 16, versículo 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. El único pecado que se le tiene que perdonar a la humanidad y sobre la que tú tienes que abundar y tú tienes que apuntar, no es sobre el alcohol, no es sobre las drogas, no es que le pega a su mujer. Esos no son los pecados que el Espíritu Santo le va a perdonar a las personas. El único pecado que el Espíritu Santo va a perdonar a las personas es que dejen de creer en Jesús, que empiecen a creer en Cristo. Y ahí lo dice el versículo 8, de pecado por cuanto no creen en mí. De ahí, cuando la persona se rinde a los pies de Jesús, todos los pecados le son perdonados porque la obra de Cristo en la cruz ha limpiado y apagado todo pecado. Y cuando la iglesia entiende esta verdad, va y enseña y aprende la gente a visualizar realmente cuál es su pecado. Tengo problemas con Dios. Yo no creo en Cristo. Para mí Cristo es cualquier cosa, el flaco, la religión, lo que sea. Pero este es el pecado que el Espíritu Santo va a perdonarles a ellos. Y esto le va a abrir a los incrédulos a esta relación íntima con ellos. Lo segundo que va a hacer es de justicia. Porque aunque los judíos lo exhibieron y le pidieron la cabeza, le pidieron la crucifixión a ellos, definitivamente el mundo lo rechazó, el Padre lo acogió en casa. Y el camino de la cruz le condujo a la corona y a la exaltación. Ellos van a tener que entender claramente que Él es el que reina. Y el tercero que va a ser de juicio, ya no tiene que ver con ellos, sino con su padre, nuestro expadre, el diablo. Dice el versículo 10, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y esto tiene que ver pues con el diablo, y esto tiene que ver pues con la obra que Él hace. Y a los que todos rechazan de Cristo, también juntamente con este juicio que Él va a sufrir, la ejecución en el lago de fuego y azufre, sufrirán también todos aquellos que se empecinan en rechazar, en seguir en este pecado, no creer en Jesús. Todos aquellos que rechacen su señorío, todos aquellos que rechacen al Maestro, incluyendo María, todos han tenido que arrepentirse del pecado, de dejar de no creer en Jesús. Han tenido que arrepentirse. Y esto los ha conducido finalmente a la presencia de su Dios. Hermanos míos, humildad, confianza, dependencia y docilidad son elementos esenciales para desarrollar una vida centrada en Él. Cuando tú miras el ministerio de nuestro Maestro, tú vas a encontrar estos 4 elementos: humildad, confianza, dependencia y docilidad a su Padre. Y se rindió, triunfó y fue entronizado, ha gobernado y pronto viene. Esta historia no se trata de nosotros. Esta historia se trata de Él. Y cuando Él revela estos elementos esenciales, te vas a dar cuenta que es el centro donde todos estos elementos tienen que girar en torno a Él. Porque al Padre le ha complacido que a Él se le reconozca como el Señor de todo, tanto del cielo como de la tierra. Y nosotros somos los primeros en que tenemos que celebrar esto. El Espíritu Santo ya lo hace. Es su gloria del Espíritu reconocer el señorío de Cristo. Cuanto más la gloria de la iglesia. Amén. Debe ser nuestra gloria, debe ser nuestra honra, debe ser nuestra búsqueda. Y cuando hacemos lo que hacemos y cuando enseñamos a lo que enseñamos, es Cristo el centro de todo esto. Que Dios nos guíe en el entendimiento de estas verdades y que nos acompañe a lo largo de los próximos días a entender claramente y a probar en medio del terreno del triunfo y del fracaso
los elementos esenciales que Él nos ha legado para ir en medio de un mundo de aflicción. Dios los bendiga.